que se me vea a mí. Shabbat Shalom para todos. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Perfecto. Entonces les decía que había ahí una promesa del Eterno que no se podían contar. Entonces aquí nos encontramos con nuestra situación. Entonces, teniendo en cuenta esta revelación del libro de Bereshit, ahora podemos entender el porqué cuando el rey David intentó cesar al pueblo, una vez con el fin de saber con qué recurso específico contaba para la guerra, vino una plaga de parte del Eterno sobre el pueblo. Eso lo van a encontrar en el libro de Segunda de Samuel. Entonces, al ingresar en el estudio de esta para allá, hallamos que para evitar la extinción de Israel como pueblo escogido del Eterno, aquellos que eran sus hijos reciben la instrucción divina de hacer dos estrategias celestiales, que no viniera la plaga sobre ellas, ¿no? La primera estrategia consistía en que cada uno dé una moneda, y así se podía contar las monedas en lugar del pueblo directamente. La otra era que esa moneda de plata serviría como un precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga al ser contados. ¿Cuál es el significado de esta misbah? Encontré en un lugar que dice que el hecho del medio shekel, dar el medio shekel, que en parte se trata de unir y reconectar cada una de las almas hebreas con la luz del Creador. Recordemos que esta era ya la tercera vez que los Bnei Israel, los hijos de Israel, eran contabilizados. La primera vez fueron computados cuando viajaron a Egipto. En esa ocasión el número era de 70 almas. La segunda vez cuando abandonaron Egipto, y estamos hablando de 600.000 hombres de edad militar, sin contar mujeres ni niños. No obstante, que ahora son enumerados por tercera vez, tal conteo no se realizó directamente, sino que se ordenó que cada israelita hiciera una donación, ¿sí? Esta era la mitad de un shekel. Contando la plata, se obtiene entonces el censo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuál es la razón por el que pide un cómputo indirecto de la población? Ya lo vimos. La bendición no puede hallarse en lo que se cuenta, en lo que se mide, ni en lo que se pesa, a causa del mal de ojo. La bendición está solamente en aquello que está oculto a la vista. Bueno, las características de esto, para comprender bien este mandamiento, esta misbah, debemos ver una idea central del Eterno. La Torá enseña que está prohibido contar a los hijos de Israel. De manera usual, en las demás naciones, que hay censos políticos y económicos, ¿no? Y que cuando sea necesario hacer un censo, la gente debe donar objetos, los que a su vez serán contados. Por medio de dichas donaciones se logrará inferir el número de los israelitas. Por lo tanto, en el caso del censo en el desierto, se le pidió a las personas, tanto ricas como pobres, y esto habla del carácter del Eterno, que cada una donase medio shekel para la edificación y mantenimiento del Mizkan, el tabernáculo. De aquí que la condición de los hijos de Israel se dignifica cuando contribuyen a proyectos filantrópicos, de lo cual ya hablamos, y tal es la razón fundamental de que hayan sido contados por medio de un donativo de toda la nación unificada, en aras de una causa sagrada. ¿Cuál? Construir o contribuir al mantenimiento del Mizkan, de la casa de oración. ¿Sí? Este concepto se deriva del mandamiento impartido en el versículo 12, el que literalmente dice: cuando eleves un censo o eleves en censo por cabeza a los hijos de Israel según su número, implicando que la función de estas dos contribuciones no solo era facilitar un censo y proveer bienes materiales para el tabernáculo, sino también el nivel espiritual y ético de los contribuyentes. Entonces, ¿qué sucede aquí? La participación del todo el pueblo. Imaginen esto, todo el pueblo. Así como ustedes traen sus diezmos, sus ofrendas, todo el pueblo tenía que hacer esto. La participación de todo el pueblo por igual en esta estrategia dejaba claro el mensaje de parte del Eterno. Todos los hijos de Israel deben coparticipar en la realización de los objetivos de la nación,
Todos deben estar incluidos en el censo, dejando de lado sus intereses personales y egoístas por el bien de la nación. Quien así actúe obtendrá un beneficio inconmensurable. Inconmensurable es algo que no se puede contar, puesto que la misión de Israel pende de la unidad de la nación como un todo. Entonces el mensaje del Eterno está hablando de que la nación de Israel se comportaba como un todo, unánime, haciendo esto. El censo que Yahweh ordena a Moshe incluía a todo aquel varón que tenía 20 años para arriba, hasta los 60. Esta era la edad en la que el israelita alcanzaba su máxima madurez para salir a cumplir misiones militares. A partir de esa edad, el joven israelita era considerado un hombre adulto, apto para el ejército. Esta posición era denominada con una palabra que dice Yotze Sabah. Bueno, no se contaban las mujeres, en esta también otra característica de esto. Entonces, ¿qué entendemos? Cada persona es un alma, tenía un precio de rescate de medio ciclo. De ese modo los ricos no pagaban, ni los pobres, o sea, los ricos no pagaban más, ni los pobres pagaban menos. ¿De qué está hablando acá? De igualdad, equidad. Este es el carácter del Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Estén atentos porque yo después voy a preguntar. Mucha distracción, mucho movimiento. Es muy interesante notar que el hecho de que se pida medio ciclo y no uno completo, ¿sí? Todo lo que hace el Eterno tiene un porqué, y detrás de cada acción del Eterno hay algo secreto, hay un mensaje. Toda persona necesita la otra para formar ¿qué cosa? Una unión, una unidad. ¿Cuál es el mensaje? Solo nadie puede hacer nada. Por eso entendemos que el medio shekel alude al hecho de que cada uno de nosotros es solo la mitad de algo. Desde esto cada varón de Israel se cuestionaba, ¿cuál es la otra mitad? ¿Qué sabemos nosotros? Que si estamos unidos con Yahweh, Yeshua oró para que nosotros seamos uno con Él, como Él es uno con Él. Amén. Esto es el concepto de la primera parte de esta parashá, y donde apunta la parashá en el nombre mismo de la parashá. Como para que entiendan, aquí hay cosas espirituales y cosas que tienen que ver con el carácter del Eterno, de orden. Porque hablamos de que como acá se hace el censo, allá el censo fue diferente en ese momento. Todos tenían que aportar esta moneda, y de esa forma se podía contabilizar. Pero ¿cuál era el objetivo de la moneda? Contribuir para el mantenimiento de la construcción del Mishkan. ¿Estamos? Acá se gastaron millones en un censo que nadie sabe, realmente hasta el día de hoy no sabemos si es cierta la cantidad que dijeron, porque fue un desastre. Cambia totalmente lo que el Eterno nos enseña. Ahora, de esta misma forma, nosotros debemos encontrar a Yeshua en la Torá. Yeshua pagó por nuestro rescate con su vida. Amén. ¿A qué precio? Su vida, a precio de sangre. Ese fue el rescate que Yeshua pagó por cada uno de nosotros. Y vamos a encontrar algunas diferencias con respecto a eso. Pero sigue ¿qué cosa? El mismo concepto, la misma voluntad del Eterno. Los escogidos, más adelante nosotros vemos del 1 al 7, Éxodo 31 del 1 al 7, dice que Hashem le habló a Moshe diciendo: mira, elegí a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, a quien colmé del espíritu de divinidad, con sabiduría, comprensión, conocimiento, que sería inspiración divina, y aptitud creativa para todo tipo de labor, para hacer diseños artísticos, específicamente diseños de entretejidos, textiles, wow, obra de artesano, para trabajar con oro, plata y cobre, en el arte del tallado y montado de piedras preciosas, en el arte del tallado de maderas, y en fin, para desempeñarse en todo tipo de labor. Mira, he designado con él a Oholiab, hijo de
Ahisamach, de la tribu de Dan, como asistente, y he dotado de inteligencia el corazón de toda persona talentosa por naturaleza, sabio de corazón, que ellos realicen todo lo que te he ordenado. La tienda de reunión, el arca del testimonio con la cubierta que deberá estar sobre ella y todos los elementos de la tienda, la mesa con sus utensilios, la menorá pura con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los sacrificios con todos sus accesorios, la pileta de cobre con su base, los paños de embalaje, la ropa sagrada del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para oficiar, el aceite de la unción y el incienso de las especies aromáticas para el santuario, tal como te lo he ordenado, así deberán hacer. Amén. Nuevamente, el Eterno es el primero que da, porque Él da espíritu, Él da sabiduría a través de su Ruach HaKodesh, no a cualquiera, y eso vamos a ver, el espíritu de sabiduría. O sea, que para trabajar, para servir en toda clase de obra ha puesto espíritu de sabiduría para hacer los utensilios y todo lo que acabo de detallar, que lo van a encontrar en la escritura. El Ruach HaKodesh viene inicialmente sobre estas dos personas. Bezalel significa en la sombra o bajo la protección de Yahweh, y Aholiab significa en la tienda del Padre. Unimos estas dos significados y tenemos bajo la protección de Yahweh en la tienda del Padre. Es un mensaje codificado entre los dos significados de sus nombres, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. ¿Cuál fue el cambio que hubo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Los que estaban conforme a la voluntad del Eterno tenían que estar bajo su protección en la tienda del Padre. Y es la presencia de Ruach HaKodesh la que capacita para trabajar al Eterno, para que trabajen, ¿sí?, dentro de los muros del lugar donde designó el Eterno. ¿Quién da entonces el entendimiento? ¿Quién da la sabiduría? El Eterno. No sale de nuestra sabiduría. Es decir, para que trabaje en la casa del Eterno no es que llamamos un carpintero, no es que llamamos un maestro de obra. El Eterno ya dio un entendimiento, sabiduría, ya tocó el corazón, Él tiene preparado. Pero acá vamos a encontrar una cuestión, porque no se trata de poner un aviso. Ponemos un aviso en Facebook, se necesita alguien para esto, se necesita alguien para oficiar. No puede venir cualquiera a hacer algo para el Eterno, y eso ya lo sabemos. Ahora, pero nosotros estudiando la Parashá sabemos que Yeshua es el sumo sacerdote y que nosotros somos el templo de Ruach HaKodesh, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces el Eterno mora en nosotros. Por lo cual debemos entender este plan en la sombra de lo que iba a venir. Porque estamos describiendo en el antiguo pacto, ¿verdad?, cómo se movía el Eterno y cómo se movía el Ruach. Cuando vino Yeshua, hubo un derramamiento de Ruach HaKodesh sobre todos los que cumplieran ese requisito. ¿De cuál es el requisito? Estar bajo la protección del Eterno en la tienda del Padre. Eso significa estar sujetos en obediencia, sirviendo al Padre. El Ruach HaKodesh caía sobre personas que tenían esas condiciones y eso no cambió. Hoy sigue siendo igual. No cualquiera puede oficiar, no cualquiera puede servir al Eterno. El Ruach HaKodesh, pero el Ruach HaKodesh no va a venir si no hay que Torah, entendimiento, sabiduría, servicio, un corazón inclinado a las cosas del Señor, obediencia. Obediencia, ¿qué más decimos siempre? Lealtad y fidelidad. Características necesarias para que el Ruach HaKodesh se manifieste. En esos tiempos se manifestaba sobre las personas determinadas. ¿Quién determinaba? El Eterno. Porque Él determinó. Él no agarró a cualquier persona, sino esas personas ya tenían un corazón preparado para eso. Amén. Entonces, nosotros podemos ir al libro de Joel, capítulo 2, 25 al 32, porque hay muchos hermanos o muchas personas que eligen ser arquitectos, otros abogados, otros maestros mayor de obra, y realmente no es lo que el Eterno pretende para ellos. ¿Qué tan importante, cuán importante es conectarse con el Ruach HaKodesh? ¿Qué tan importante entonces es
estar conectado con la Torá, estar conectado con el Eterno mediante la Torá. Entonces nos encontramos que quizás no nos va bien en la vida o en el tiempo, porque trabajamos, nos sometemos, porque el trabajo no lo hacemos realmente con un amor, con una dedicación, sino porque, bueno, esta profesión me da más plata, pero no quiere decir que eso sea la voluntad del Padre, no quiere decir que esa sea la característica del Rúa que quiera poner sobre nosotros. Joel 2, 25 a 32 dice así: El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión, Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Amén. Esto se cumplió, ya pasó. El libro de Hechos 2.17 lo confirma. 2.17 del libro de Hechos. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Amén. El profeta Joel anuncia que el Eterno iba a empezar a restituir lo que comió la oruga, el saltón y la langosta. ¿Por qué? Todo lo que sufrió, el juicio que sufrió Israel, ¿verdad? Por desobediencia. ¿Qué está diciendo Joel? Que se va a terminar ese tiempo y comienza un nuevo tiempo. Después de hacer la promesa de perdón, de restitución del pueblo, que aún está en proceso, porque cuando Yeshua regrese, su pueblo nunca más será avergonzado. Estamos en ese proceso y está pasando eso en este momento, la restitución, el perdón. Entonces, esto se confirma en Hechos 2, 14 al 17, que nos dice así. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Seguimos. ¿Hasta dónde llegaste? Seguís, por favor, hasta el 21. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán.
y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Amados, hoy el Ruach HaKodesh viene sobre aquellos que vengan a estar debajo de la cobertura del Eterno y en obediencia a su palabra, a su Torah. Esto ya pasó. Lo profetizó Joel y sucedió en los tiempos de los apóstoles, y ahí lo confirma el apóstol Kefas, porque sucedió en ese momento y todo el mundo vio que lo que profetizó Joel sucedió y volverá a suceder y sucede. Amén. Entonces el Ruach HaKodesh viene cuando hay una condición en nosotros: estar bajo el manto de Yahweh, bajo sujeción y en obediencia. En el primer pacto solo venía el Espíritu sobre ciertas personas que venían a hacer la construcción, el servicio, la bodá al Eterno. Ahora viene sobre toda carne, dice la palabra, pero no sobre toda carne, sino sobre aquellos que guardan y cumplen los mandamientos del Eterno. Por eso siempre decimos, si no hay Torah, si no hay obediencia, no hay Ruach. Esto de que livianamente alguien dice, el Espíritu Santo me habla, y ustedes ven que su vida no es conforme a la Escritura, es porque están diciendo algo que no es correcto. Es un deseo del corazón, una fantasía, una alucinación que tienen. Que el Espíritu Santo me habla. No, si no hay, la condición tiene que ser esta. Porque esto es santo, esto es kadosh. Acá no hay corrupción. Acá no, el Eterno no se equivoca jamás. Él no va a poner nada sobre alguien que no lo obedezca y esté en pureza, en sujeción. ¿Se entiende, amados? Yo he visto gente que me sorprendió que han aprendido un instrumento sin ir a ningún conservatorio. Han aprendido orando, pidiendo que les enseñen. Yo hasta el día de hoy no lo puedo hacer. ¿Cómo puedo decirlo? No se puede creer. Pero cuando hay una disposición de corazón, cuando hay un compromiso con el Eterno, Él sigue mostrando que su palabra es fiel. Entonces no se dejen seducir por las artimañas del enemigo que les come la cabeza y les dicen que son inútiles, que le dicen que ya son viejos para aprender un instrumento, que le dicen que son viejos para danzar, que le dicen que son viejos para ir a la iglesia o que son jóvenes para ir a la iglesia. No permitan eso, porque lo único que hacen es abortar la bendición que tiene el Eterno. Se trata que Yeshua vino a comprarnos, Él es el que pagó, Él pagó por cada uno de nosotros y el Ruach HaKodesh fue derramado sobre toda carne. Pero nos da la posibilidad a nosotros de entender que si nosotros no estamos en obediencia, eso no va a suceder, no va a suceder. Entonces sabíamos que en el primer pacto venía sobre personas determinadas, ahora viene sobre toda carne. Y Yeshua pagó por todos, al igual que el enunciado de la parashá, el rescate era la misma cantidad para todos, porque delante del Eterno no hay diferencias. Y Yeshua vino a salvar a todos, tanto a ricos como a pobres, la misma salvación y el mismo precio, Él, su sangre. Amén. Estamos entendiendo, unimos entonces lo que habla la parashá, lo que sucedió miles de años después, y con el protagonista supremo que es Yeshua. ¿Estamos claros acá? Entonces, el rescate era la misma cantidad. Las diferencias las han establecido los hombres, pero el Eterno, para el Eterno todos son iguales. Todos son iguales. La misma palabra dice que nadie se crea más que el otro, sino al contrario, siendo menos que el otro. Porque sigue el mismo concepto del Eterno, y ese es el Ruach HaKodesh. Aquel que no se maneja con estas leyes espirituales, realmente no hay evidencia en él que tenga Ruach HaKodesh. No se engaña a sí mismo y no pretenda engañar. Puede engañar al neófito, pero no puede engañar a aquel que tiene Ruach HaKodesh. No pueden engañar a aquel que está conectado con el Eterno a través de la Escritura. ¿Están entendiendo? Por eso ustedes tienen que ser sabios, entendidos, sagaces, afilados con la Torá, para no dejarse engañar por la palabrería de nadie. El Eterno no bendice palabras, el Eterno bendice acciones, determinación,
obra de arrepentimiento. Amén. Bueno, entonces, ahora, aquí, el Ruach HaKodesh viene. ¿Qué nos dice la palabra? Y nos capacita para toda la obra que debamos hacer para el Eterno, siempre y cuando estemos en sujeción bajo su manto y en obediencia. Ya no más, no sé tocar. Ya no más, no me sale. Ya no más, no me da vergüenza. Ya no más, no lo voy a hacer. Ya no más, porque entonces Ruach no está con el tal. Estamos claros. ¿Cómo nosotros probamos? ¿Cómo pruebo yo a las personas? A través del Ruach HaKodesh. Porque tienen que ser probados. Tienen que ser probados. ¿Sí? Pero espiritualmente. Así como se prueba una persona, así como se hace una entrevista en una empresa para que tome un trabajo, un puesto de trabajo, pasa por un montón de filtros. ¿A ustedes les parece que para servir espiritualmente, para servir al gran yo soy, ustedes van a entrar un día para el otro así nomás como Pancho por su casa? No, porque son escudriñados espiritualmente por el que no ven. Él manda emisarios que ustedes no ven. Él manda pruebas para probarnos realmente y hacernos entender, porque Él sabe lo que nosotros somos. Pero Él manda emisarios, manda pruebas para hacernos ver que nosotros estamos equivocados por caminos equivocados. Entendimos mal lo que entendimos, lo que queríamos entender nosotros. Ahí es que somos probados. Fuego consumidor es el Eterno. El fuego de la prueba es tremendo, hermanos. Pero no olvidemos que Yeshua pagó por cada uno de nosotros. ¿Cómo empieza la para allá? Que tenía que haber un medio shekel, una moneda por cada alma. Y Yeshua pagó por todos nosotros. ¿Y que vino el Ruach HaKodesh. Se derramó sobre toda carne. Amén. Éxodo 3:18 también habla, más adelante, habla de todo lo que tenía que ser ungido: la mesa, los utensilios, los candelabros, el altar del incienso, la fuente, los vestidos del servicio, el aceite de la unción. Todo lo harán conforme a lo que te he mandado, dice el Señor. Nada de acuerdo a lo que a nosotros nos parezca, nada de acuerdo a lo que al hombre le parezca. Tenía que hacer como lo manda Él y de la forma que lo manda Él. Amén. Ni parecido, no, pero ¿les parece que hagamos así? No, es como el Eterno dice. Y así tienen que ser sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos utensilios, y los utensilios que somos nosotros deben ser de honra. Y los utensilios deben ser, ¿para qué? Para ser ungidos para el servicio, para abodar al Eterno. Amén. Entonces debemos seguir ese camino, ese proceso de la prueba, probando la paciencia, probando que realmente soportamos que alguien nos diga, lo hiciste mal, porque tenemos que soportar ¿qué? El reto, la observación. Pero debemos llamar la atención con amor, no menospreciando ni haciendo que el otro se cierre y que su baja autoestima se vaya para el subsuelo. No, debemos hacerlo con amor, debemos preparar. ¿Por qué? Porque somos instrumento para preparar otros. ¿Estamos de acuerdo, amados? Nosotros debemos ¿qué? Tener esa unción. Debemos tener esa unción para servir al Eterno. Por eso somos probados, no es de un día para el otro, pasa. ¿Cuánto tiempo le lleva un médico tener su título? ¿Cuánto tiempo le lleva, no sé, a un abogado tener su título? ¿Por qué algunos piensan que con 1 o 2 años o 3 años, él yendo a la iglesia, ya están preparados para servir al Señor? No, es lo mismo. La unidad de medida es totalmente distinta a la de estos tiempos y a la de esta tierra. Amén. Debemos respetar los fundamentos del Eterno. Se necesitan ¿qué? Corazones humillados, sometidos al Abacadosh, y allí recibiendo a Yeshua en su vida, porque Él ya pagó el precio, y comprender que Él pagó el precio. Ya hablamos de la salvación, y hay algunos que todavía no entienden lo que Yeshua pagó, no están entendiendo. Bailan sobre la salvación, y a mí me da cosa bailar sobre la salvación, porque Yeshua pagó por mí. A Él lo lastimaron. Yo no puedo ni ver esas películas y videos que muestran cuando todo ahora en Semana Santa nos van a bombardear con eso. No los puedo ni ver, porque me causa dolor, me causa tristeza, el sufrimiento que Él sufrió por causa mía, por mi maldad. Y ese fue el precio de mi shalom hoy. ¿Entienden?
que es para meditar, es saber, y lleva tiempo comprender realmente eso. Esto no es casa, gozo distinto a que decir, bailar una tarantela porque estoy... No, debemos comprender qué es lo que sucedió. No debemos olvidar lo que Yeshua, no podemos decir Yeshua murió por mí así gratuitamente y que nos sale como si no te duele. En ese momento que estamos diciendo eso, debe haber una congoja, debe haber algo que te atraviesa. Yeshua fue traspasado, ¿sí? Por eso todo ojo lo verá, y aquel que lo traspasó con la lanza también lo va a ver. Amén. Por eso tenemos que ser respetuosos, amorosos y entender realmente lo que sucedió. Esta para allá refleja, entre otras cosas, ¿qué cosa? La salvación. Porque Yeshua pagó. ¿Qué refleja? Santidad. ¿Verdad? Porque está hablando de unción. ¿Está hablando de qué? De una unción que da Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para hacer. Los que están aquí, como yo a veces hablo a mi hija, vas a tocar un instrumento, pero tiene que ser para el Eterno. No porque te guste a vos y no porque me guste a mí, sino que tiene que ser para el Eterno, con ese entendimiento. Todo para el Eterno, no porque me gusta a mí. Yo debo comprender, debo romper la barrera que confunde el que me gusta a mí y lo que le gusta al Eterno. Porque algunos hacen, y lo vemos y los vamos a seguir viendo, que hacen porque les gusta a ellos. Les gusta, ellos suben a una tarima, tocan el instrumento, y yo lo que estoy viendo es que no se están gozando, ellos están, su carne se está gozando, porque está tocando el instrumento que más le gusta, pero no es lo que el Eterno está pidiendo. Hay confusión, se parece, pero no es. Amén. ¿Y para qué es esto? Para que nosotros no nos engañemos a nosotros mismos y no cometamos ese pecado tremendo de querer engañar a los demás. ¿Por qué? Porque a veces el hombre puede estar tan cegado por su necedad, tan cegado por su vanagloria, que no se da cuenta que está haciendo mal. Por eso los ministros, por eso los roes, los profetas, los que están en eminencia, liderando, deben ser muy juiciosos con estas cosas, para mostrar cuál es la diferencia, alentarlos a que se profundicen más en las aguas de la Torá y que el Ruach realmente les hable, para que los confronte con la verdadera palabra, con el verdadero servicio al Eterno. Amén. Entonces, amados, servicio ¿cómo? Con un corazón humillado, bajo el manto del Eterno, en sujeción, servicio a Él. Lo primero es Él. ¿Sí? Pero tengo que hacer esto. Lo primero es Él. ¿Cuál es la hora? Se toca shofar. Ya tenés que estar acá. No, pero lo primero es Él. Todo lo tenemos que hacer con anticipación. Si sabemos que tenemos reunión, sabemos que tenemos que dejar ciertas cosas para cumplir con el Eterno. Ahora, si nosotros no arreglamos nuestra vida primero, no te pongas a querer servir al Señor. Porque hay puestos que son claves en las casas de Jesús. Faltarían los levitas. ¿Quién estaba para recibir las ofrendas del pueblo si el levita no vino? Si el Cohen, ¿se acuerdan que había turnos? Si el turno no viene, el levita no viene, ¿qué hacemos con la ofrenda que trae de agradecimiento, la ofrenda que trae por una enfermedad, una petición? Entonces hay que tomarse esto con seriedad. Antes de poner la mano y querer servir al Eterno, fíjense si su agenda, si ustedes, o acá, hablando en criollo en Argentina, si les va a dar el cuero. Porque un día, más o muchos días, van a ser tentados. El enemigo está, y siempre te va a llevar, siempre te va a soplar al oído. No, vení, no, pero ella va, acá está el angelito bueno. No, pero vení, sí vamos a llegar, vení, vamos a hacer esto, vamos a hacer una cosita más, vamos a llegar, yo te digo que vamos a llegar. No llegaste. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Si entendemos realmente que Yeshua pagó por nosotros, como en esta para allá, cada uno tenía que dar una moneda, y Yeshua dio su vida por todos. Y para todos igual, para el rico y para el pobre. Yeshua no pidió algo distinto para el rico o para el pobre. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Eterno pidió medio shekel, tanto para el rico como para el pobre. ¿Para qué? Para que el rico no pague de más, ni el pobre, o el rico no pague de menos, ni el pobre pague de más. Eso es equidad. Ese es el carácter del Eterno que tiene que estar en nuestro corazón. Entonces, amados, en el contexto del nuevo pacto, nosotros podemos acceder a la presencia del Eterno mediante Yeshua. ¿Por qué? Porque es nuestro sumo ¿qué? Sacerdote, en el orden de Melquisedec. Pero nosotros como templo, con la llenura de Ruach HaKodesh, debemos servirle. Amén. Y eso es hasta que Él venga. Y Él lo va a determinar. Porque decir hasta que Él venga
es decir poco tiempo, porque toda la eternidad vamos a servir al Señor. En estos tiempos es tiempo de ¿qué? De ensayo. Todo lo que hacemos acá es un ensayo de lo que va a ser sombra de lo que es por venir. ¿Sí o no? Empezamos hablando de algo y era sombra de lo que sucedió miles de años después. Y Yeshua hizo eso por todos. Amén. El Eterno bendiga su palabra. Un aplauso para el Señor. Damos gracias a papá. Gracias, Yahweh. Bendito sea. Saludamos a nuestros hermanos. Ahora vamos a orar, sí, para ya ir terminando.